Chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender del área de matemática de tercero de secundaria. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Isaac. Oye, ¿y qué haces con esos lentes 3D? Profe, lo que pasa es que estoy viendo la vida en otra dimensión. No, mentira, profe, lo que pasa es que este fin de semana me fui con mi familia a ver una película en 3D y la pasé locazo. Así es, Isaac. El mundo tridimensional es otra cosa. Y qué bueno que hayas experimentado la experiencia de poder ver imágenes en 3D, porque justamente es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Volumen, área y perímetro de las imágenes en 2D y 3D. No, profe, yo creo que usted se está equivocando. Cuando yo fui al cine a ver esa película en 3D vi imágenes tridimensionales, pero no figuras geométricas. Sí, lo sé, Isaac. Ahora te lo explico. Las figuras 2D significan de dos dimensiones, porque son figuras planas, como el rectángulo, el círculo, el cuadrado. En cambio, las figuras 3D significan de tres dimensiones, porque tienen profundidad, largo y ancho, como el cilindro, la pirámide, la esfera, el cubo. Y estas figuras se utilizan en el cine, en el arte y en el diseño, incluso en la animación por computadora. Ah, profe, ya entendí. Entonces vamos a estudiar el perímetro, el área y el volumen de las figuras 2D y 3D. Por supuesto. Vamos con el tema del día de hoy. Bien, chicos. Antes de comenzar con los conceptos básicos de perímetro, área y volumen, fijemos qué figuras tomaremos para este capítulo. Como hemos dicho al inicio del programa, a las figuras 2D se les conoce como planas, porque tienen dos dimensiones, longitud y ancho. Mientras que las 3D son tridimensionales, porque poseen longitud, ancho y profundidad. Muy bien, definimos los conceptos de 2D y 3D. Ahora estudiaremos el perímetro de dos figuras planas, el cuadrado y el rectángulo. El perímetro de un cuadrado no es otra cosa que la suma de sus lados, es decir, la suma de su contorno. Su fórmula es la siguiente. El perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. O también puede ser expresado así. El perímetro es igual a 4 veces el valor del lado, donde P es el perímetro y L es el lado o arista. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la cantidad de cerca eléctrica necesaria para delimitar un terreno que tiene 6 centímetros de lado, la expresión matemática para calcular el perímetro sería esta. P es igual a lado más lado más lado más lado. Por lo tanto, P es igual a 6 más 6 más 6 más 6. P es igual a 24. Bien, ahora pasemos a conocer qué es el perímetro de un rectángulo. Como sabemos, un rectángulo tiene 4 lados, cuyos lados opuestos son congruentes, por lo que su perímetro es el doble de la suma de la longitud de los dos lados diferentes. Su fórmula es la siguiente. Perímetro es igual a 2 por la altura A más 2 por la base, que es B. Ejemplo, nos piden hallar el perímetro de un rectángulo, sabiendo que la base mide 43 metros y la altura 17 metros. Entonces, recordamos la fórmula y reemplazamos. Perímetro es igual a 2 por 43 de base más 2 por 17 de altura. Multiplicamos los términos, sumamos y obtenemos que el perímetro del rectángulo es igual a 120 metros. Ahora definamos qué es el área. El área es la medida de la superficie y se halla multiplicando la base por la altura. Por ejemplo, podemos calcular la superficie de un campo de fútbol u otro deporte. Una vez explicado el concepto de área, es momento de conocer cómo se calcula el área de las figuras planas, como el cuadrado, el rectángulo, el triángulo escaleno, isósceles, equilátero y el rombo. Bien, como sabemos, los lados de un cuadrado son iguales, por lo que el área de un cuadrado será uno de sus lados elevado al cuadrado. Por cierto, sus lados están representados por la letra A. Resolvamos un ejercicio. Ok, nos piden hallar el área de un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros, es decir, A es igual a 5 centímetros. Escribimos la fórmula y reemplazamos. Según la fórmula,
el área del cuadrado sería igual a 5 elevado al cuadrado, que equivale a 25 centímetros cuadrados. Pero esta no es la única forma de hallar el área de un cuadrado. También se puede resolver por la fórmula del paralelogramo, donde el área es igual a la base por la altura. Bien, ahora reemplacemos y el área sería igual a 5 por 5, que equivale a 25 centímetros al cuadrado. ¿Y cómo se halla el área de un rectángulo? Recordemos que un rectángulo es un cuadrilátero con dos lados de igual longitud y dos lados de igual ancho, que contiene 4 ángulos rectos. Por lo que para hallar su área, lo único que debemos hacer es multiplicar la base por la altura. Resolvamos un ejercicio. Nos piden calcular el área de un rectángulo de 10 centímetros de base y 6 centímetros de altura. Reemplazamos la fórmula y el área sería igual a la base por la altura. Es decir, el área es igual a 10 centímetros de base por 6 centímetros de altura, que equivale a 60 centímetros cuadrados. Ahora veamos cómo se calcula el área de un triángulo escaleno, isósceles y equilátero. En el caso del primero, el área es igual al producto de uno de sus lados, B, por la altura A entre 2, así. Pero como todo se entiende mejor con un ejemplo, hallemos el área del siguiente triángulo. Utilizando la fórmula dada base por altura entre 2, reemplazamos. El área es igual a 11 centímetros de base por 7 centímetros de altura entre 2. Por lo tanto, el área del triángulo es igual a 38.5 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora calculemos el área del triángulo isósceles. La fórmula para hallar el área de un triángulo isósceles es similar a la del triángulo escaleno, es decir, 1/2 de la base por su altura. El área también se puede calcular a partir del teorema de Pitágoras, que no profundizaremos hoy, porque será materia de estudio de otro capítulo. Solo les contaré que este teorema establece que los lados A, B medios y H forman un triángulo rectángulo, donde los lados B medios y H son los catetos y A la hipotenusa. Veamos cómo se halla el área de un triángulo isósceles. Si se conoce que dos de sus lados son iguales, A es igual a 3 centímetros y un lado es diferente, B igual a 2 centímetros. Calculando mediante la fórmula, reemplazando los datos que tenemos y operando, obtenemos que el área de este triángulo isósceles es 2,83 centímetros cuadrados. Ahora, para terminar con los triángulos, hallemos el área de un triángulo equilátero. En el caso de un triángulo equilátero que, como su mismo nombre lo indica, tiene sus 3 lados iguales, las fórmulas para determinar su área se basan en: el área es igual a B por H sobre 2. Sin embargo, existen 2 fórmulas para encontrar el área de un triángulo equilátero, una en función del lado y otra en función de la altura. En este caso, el área se representará con la letra S. Ahora tenemos este triángulo equilátero, ABC, donde se nos pide calcular el área S. Para ello, tenemos los siguientes datos. Perímetro de triángulo ABC es igual a 3A, que a su vez es igual a 24 centímetros. Entonces, A es igual a 8. Es decir, cada lado vale 8 centímetros. Luego, aplicamos la fórmula: área en función del lado. Reemplazando los datos, el área del triángulo equilátero es igual a 8 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Finalmente, operando, el resultado es 16 raíz de 3 centímetros cuadrados. Hemos concluido con los triángulos. Ahora es momento de estudiar el rombo.
Existen varias fórmulas para calcular el área de un rombo, pero la más común es la que contempla las diagonales del rombo, que son perpendiculares. La fórmula del área de un rombo es igual a la mitad del producto de sus diagonales, donde el área de un rombo es igual a D, diagonal mayor por D, diagonal menor entre 2. ¿Qué les parece si vemos un ejemplo? Bien, nos dicen que la longitud de las diagonales de este rombo son igual a diagonal mayor, D igual a 5 centímetros, y diagonal menor, D igual a 3 centímetros, por lo que su área será igual al producto de sus diagonales entre 2. Por lo tanto, el área es igual a diagonal mayor 5 por diagonal menor 3 entre 2. Esto es igual a 15 entre 2 igual a 7,5 centímetros. Bien chicos, hasta aquí hemos estudiado el perímetro y el área de algunas figuras 2D y 3D. Ahora conozcamos qué es el volumen. Esta medida la vemos a diario en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando queremos conocer la cantidad de líquido que contiene nuestra bebida favorita y nos fijamos cuántos milímetros o litros contiene nuestro producto. O la cantidad de agua de una piscina también es un ejemplo de volumen. Pero antes de conocer cómo hallar el volumen de un cubo, recordemos qué es un cubo. Un cubo es una figura tridimensional cuyas medidas son iguales en longitud, profundidad y altura. Está formado por 6 caras cuadradas iguales que forman ángulos rectos entre sí. Bien, si queremos hallar el volumen de un cubo, la fórmula es la siguiente. Longitud por profundidad por altura. Es decir, volumen es igual a A por A, siendo el volumen igual a A al cubo, donde A es la longitud de uno de sus lados. Ahora calculemos el volumen del siguiente cubo. Nos dicen que A es igual a 7 metros. Entonces, aplicando la fórmula, sería así. Volumen es igual a la longitud del lado A elevada al cubo, siendo igual 7 elevado al cubo, que nos da como resultado 343 metros cúbicos. Ahora conozcamos cómo obtener el volumen de un paralelepípedo, que como ya vimos en el capítulo anterior, es un poliedro de 6 caras, conocido también como hexaedro. Este tipo de figuras las vemos en construcciones de edificios, incluso nuestras propias habitaciones son una forma de paralelepípedos. El volumen de un paralelepípedo es igual a largo por el ancho por el alto. Ahora calculemos el volumen de esta caja de cartón, donde nos dicen como dato que la caja tiene 20 centímetros de alto, 10 de ancho y 6 de largo. Resolvamos. Volumen es igual a 20 por 10 por 6. Esto es igual a 1200. Entonces, el volumen de la caja es de 1200 centímetros cúbicos.